En este día vamos a comenzar una serie que está impactante. A mí me ha impactado el estudiarla, el meditarla y al hacerle muchas preguntas a Dios acerca de estas enseñanzas que Dios me ha comisionado para compartir con ustedes. Y la serie se llama Diseños. Hay muchos hombres que son muy famosos, como Donatella Versace, que es una diseñadora. Otra diseñadora muy famosa es Carolina Herrera, ¿verdad? ¿Cuántos la conocen? Por ahí a lo mejor tienes alguna playerita, ¿verdad? Que te fue bien en la semana, te alcanzó para una playera de Carolina Herrera. O de Oscar de la Renta, ¿verdad? Son diseñadores famosos. Giorgio Armani es otro diseñador famoso. Y también Luis Vito es otro diseñador famoso. Y estos cuates, por los diseños que tienen marcas famosas, tienen sus nombres y son muy caros. Son de los más caros que puedes encontrar en el mundo, los diseños de estas personas. Pero algo increíble es que ellos se hicieron famosos y tienen mucha lana, es por la creatividad. Ellos se dedican a crear, ya sean marcas de ropa, de zapatos, carteras, bolsas, y las mujeres los hacen ricos, la verdad. Y esa creatividad y ese diseño que ellos hacen los llevó a tener fama y a tener riquezas. Pero yo creo que ningún diseñador se va a acercar mucho al que diseñó todas las cosas. Porque según la Biblia, comprendemos a través de esta palabra que el creador y diseñador absoluto de todas las cosas es Dios. Porque Dios creó y diseñó el universo entero, las galaxias, las constelaciones, los planetas, las estrellas, el mar, el cielo, la arena del mar, todo lo que se mueve, todo lo que tiene vida sobre la tierra es un diseño de Dios. Si alguna vez vas a las 7, 8 de la tarde junto a la playa para mirar cómo el sol se va metiendo y se mira hermoso, es un diseño de Dios. Si alguna vez te acuestas en el pasto con tus manos entrelazadas detrás de tu nuca, miras las estrellas, ese es un diseño de Dios. Dios es el diseñador de todo lo existente por excelencia. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1 versos 16 y 17. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Ahora, un hombre diseñador es una persona creativa y tiene una técnica, y ha desarrollado una técnica que lo encamina a idear objetos útiles y estéticos que pueden llegar a reproducirse en serie. También es una persona que tiene la idea fresca de formar algún objeto nuevo y agradable a los ojos o útil a la humanidad. Cuando hablamos de diseño divino, del diseño de Dios, como Él todo lo diseñó, esta orden siempre va a emanar del trono de Dios y surge a través del poder de la palabra de Dios. La naturaleza misma emerge de las palabras del Altísimo. Todo diseño de Dios es único y tiene un propósito también único y absoluto. Todo lo que Dios hizo tiene una intención, es concreto y también viene a ser distinto. Todo lo que miras en la creación, existen 4 temporadas en la creación de Dios y cada una de las temporadas
tiene su intención, pero al final de haber creado todo esto que tú miras a tu alrededor, Dios crea y forma al varón y a la hembra, y esos dos son creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios creó todo esto, estos diseños hermosos, colores, texturas, la largura de cosas, lo verde del campo, todo lo que Dios creó, lo hizo con una intención de poner al hombre en este lugar que Dios había creado. Y esta creación muestra la omnipotencia de Dios de crear todas las cosas. Todo esto que Dios creó surgió en 7 días, con sus respectivas horas y minutos. Y después de estos 7 días, dice la Escritura que Dios miró y dijo: es bueno, y entonces decidió crear al hombre. Y eso lo puedes mirar en el libro de Génesis. Cómo este paraíso tan increíble Dios lo creó exclusivamente para ti, para el hombre. Y cuando Dios crea todo en el libro de Génesis, empiezas mirando, si lo lees en la casa, que lo primero que Dios hizo fue dividir la luz de las tinieblas. Y la Escritura dice en Génesis que al principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y la tierra era un desorden y estaba vacía. Y es muy similar a la vida de muchos de nosotros. Antes de conocer a Jesucristo, Él está buscando que nosotros le abramos la puerta del corazón. Él anda alrededor de nuestra vida, como estaba el Espíritu en el principio, alrededor de la tierra. Y si nuestra vida era un desastre y estaba tan vacía, estaba tan sola, y tratábamos de llenar esos vacíos y esa soledad con muchas cosas. Muchas personas intentaron tomando o usando drogas o andando con una persona y con otra, intentaban llenar este vacío, pero ese vacío únicamente lo podía llenar Dios. Y Dios se acerca y empieza a hablar su palabra a la tierra, y empieza a dividir la luz de las tinieblas, empieza a diferenciar lo bueno y lo malo, el pecado y la maldad, empieza a diferenciar lo que era la luz que representa la maldad, las tinieblas que representa la maldad, y la luz que representa lo bueno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando tú vienes a Jesucristo y le aceptas como tu Señor y Salvador, lo primero que empieza a mostrarnos a nosotros es la separación que hace nuestras vidas de lo que es las tinieblas con la luz, porque empiezas a diferenciar lo que es malo y lo que es bueno con más claridad, y tienes más fuerza para tomar decisiones más positivas y buenas y puras y santas que decisiones negativas que te van a llevar a seguir viviendo dentro de las tinieblas, porque Dios nos rescata de las tinieblas y nos trae a su luz admirable. Y después Dios fue creando todo, creó los árboles, creó las plantas, creó los animales del campo, los peces del mar, las aves del cielo. Todo, absolutamente lo que existe, fue creado por Dios. Pero la máxima creación, después de que hizo toda esta belleza, se encuentra en el hecho de que Dios te creó a ti, así como me creó a mí. En el libro de los Salmos, capítulo 139, versos del 13 al 18, te voy a leer lo siguiente que escribió el rey David. Dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien, aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero,
se multiplican más que la arena, y despierto y aún estoy contigo. Qué belleza y qué hermosura el pensar que después de que tú puedas mirar las cataratas del Niágara y su hermosura, o puedas ir al cañón a Colorado, al cañón del Colorado, y puedas mirar esa hermosura, más allá de esa hermosura está el pensar que tú eres una creación de Dios y que tiene un propósito específico para tu vida. Cada parte de tu cuerpo es importante y tiene una función útil. Y el diseñador divino diseñó tu vida, diseñó tu cuerpo, te diseñó a ti y te puso en esta tierra con un propósito específico, para un propósito específico, con un diseño también específico. Y esto me llena mucho a mí de alegría el saber que el hecho de que yo esté con vida, más allá de si mi vida salió a luz por una casualidad, o si yo no fui planeado por mi papá y por mi mamá y me tuvieron en una noche loca, como dicen, una noche loca, sí. Y a lo mejor ni siquiera estabas en el pensamiento de papá o de mamá, a lo mejor no fui deseado o tú no fuiste deseado. O a lo mejor hasta se planeó que no vivieras, pero el hecho es que estás aquí. Y algo que me llena a mí de mucha esperanza y alegría es que mucho más allá de la razón por la que estoy aquí, es saber que Dios fue el que me formó, y Dios sí tenía una intención, y Dios sí tenía un tiempo, y Dios sí tenía un propósito por el cual Él quería que yo naciera. Por eso estoy aquí y por eso estás aquí, porque Dios tiene un propósito para ti. Él te diseñó más allá del deseo de papá o de mamá, más allá de la intención. Dios te diseñó y Dios tiene un propósito para tu vida. Dios es un diseñador por excelencia. Más allá de ángeles, querubines y serafines, todos ellos emergen del corazón del Dios Todopoderoso. Las galaxias, sus roles, las estrellas, los planetas son creadas según el diseño de Dios. ¿Y sabes qué muestra eso? Muestra que nosotros vivimos y existimos bajo la mano soberana de un Dios todopoderoso. Por eso yo creo que para nosotros es necesario tener en claro que nuestro Dios es un Dios de diseños. Eres el arquitecto absoluto de su creación. Él la diseñó, le dio formas, le dio tamaños, le dio colores, tiempos para el existir de sus criaturas, de nosotros, para el existir de su pueblo. Él tiene planes concretos. Dios tiene un plan concreto. Escúchame esto que te voy a decir, para jovencitas o para personas adultas. Desde Stephanie hasta mi esposa, déjenme decirles esto: Dios tiene un plan concreto para ustedes, porque Dios tiene planes concretos para individuos y también tiene planes para familias completas, tiene planes para pueblos completos y tiene planes para países y para el mundo entero. Fíjate lo que dice Dios. Porque en este diseño se manifiesta y se va a manifestar la soberanía de Dios, su soberana voluntad. Efesios 2:10 dice lo siguiente: porque somos hechura de Dios y somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Sabes tú que el creador del mundo, cuando Dios iba creando, pasó el primer día y separó la luz de las tinieblas, se para y voltea y dice, la escritura dice, y Dios miró que lo que había hecho era bueno? Pero todavía alguien se podía parar y decir, hey Dios, pero todavía mira, toda la tierra es un desastre, está desordenada, los mares de arriba con los de abajo están juntos. Pero Dios se tomó el tiempo de mirar que el primer paso era bueno y era agradable. Después continuó trabajando el segundo día y separó las aguas de arriba con las aguas de abajo y hizo que se abriera la tierra.
y se vuelve a parar Dios. Y vuelve a mirar y vuelve a decir, eso es bueno. Y después surgió el tercer día y habló que se hicieran las lumbreras de arriba, las de abajo, una para que sea de día y otra para que sea de noche. Y fue hecho el día y la noche, el primer día y la noche. Y Dios se para nuevamente y dice, es bueno. Cada vez que Dios creaba algo o daba una orden decía, es bueno. Después que estaba terminando todo esto bueno y agradable y hermoso y precioso, entonces lo mira y entonces piensa, ahora voy a hacer al hombre o hagamos al hombre conforme a mi imagen y nuestra semejanza. Y entonces Dios toma al hombre y lo pone sobre toda aquella obra buena, hermosa. No había dolor, no había enfermedad, no había muerte, todo era hermoso. Y es el mismo pensamiento que Dios tiene ahora cuando nos dice, Dios creó buenas obras de antemano para que nosotros ahora en nuestro tiempo caminemos en ellas. Dice Hebreos capítulo 2, versos 6 y 7. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre que lo visites? Tú lo hiciste un poquito menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Quiere decir que en el corazón y en la mente de Dios estaba que tu mujer, que tu hombre vivieras una vida de honra. Dios te coronó y Dios te puso sobre sus obras que son buenas, son agradables, son perfectas. Dios no te puso para que sufras quebranto tras quebranto. Esa no es la intención del Creador. Cuando el Creador te forma, Él te pone para que andes en buenas obras de antemano. No eres una casualidad. Y Dios se encarga de meternos a nosotros en circunstancias, en situaciones que al final de cuentas nos van a nosotros ayudar a ser mejores, porque Él quiere que su diseño sea mostrado en la tierra. Pero ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue terrible, que constantemente nosotros los hombres nos fuimos desviando del diseño divino. El éxito de tu vida va a consistir en que sepas que Dios diseñó tu vida, le dio propósito, tiene un destino y que también quiere que tú vivas un tipo de vida con propósito y con destino. Porque para que un martillo sea efectivamente y viva para lo cual fue creado, el martillo lo hicieron para clavar clavos. Le voy a decir a las mujeres, el tacón de tu zapato no es para clavar clavos en la pared y que cuelgues una pintura. Para eso no es el tacón del zapato. Si tú agarras el martillo y lo tratas o lo utilizas para remover una tuerca, no vas a poder, porque el diseñador lo diseñó para clavar clavos. Si agarras una bolsa y la utilizas para traer agua, no vas a poder, porque el que diseñó la bolsa la diseñó para traer chucherías. Aunque las mujeres meten hasta la plancha o la secadora y ahí andan todo el día con la plancha y la secadora y de lado, ¿verdad? No es para cargar agua. Tu vida tiene un significado y un propósito hermoso y eterno. Tú no estás aquí para llevar maldad en el corazón. No funcionas conforme al propósito de Dios. Tú no estás aquí para estar padeciendo dolor y llanto y quebranto toda la vida. Tú no fuiste hecho para eso. Tú fuiste hecha y Dios te coronó, dice la Escritura, de gloria y de honra. Y después te puso sobre sus obras. Tú estás hecha y estás hecho para ser un hombre y una mujer que tiene victoria en la vida, que experimenta la paz de Dios, que experimenta la felicidad, que experimenta el crecimiento, la fortaleza que viene a través de Dios. Pero a lo mejor nos está ocurriendo como le ocurrió al Señor en el libro de Génesis. Cuando viene al hombre y dice la Escritura, Génesis 6, versos 5 y 6. Y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo.
se arrepintió el Señor de haber creado al hombre en la tierra y le pesó en su corazón. Y una de las razones es porque el hombre continuamente estaba yendo a la maldad, estaba yendo a hacer lo malo, continuamente se estaba inclinando. No en vano dice Mateo capítulo 24 que en estos últimos días el corazón de muchos se iba a enfriar. Por causa de la maldad, por causa de que la maldad iba a estar creciendo, el corazón de muchos sí iba a estar enfriando, y es una realidad. Ahorita estás mirando cosas terribles, cosas dolorosas que quebrantan el corazón de una persona nada más por mirarla. El otro día me platicó un amigo de la iglesia, estábamos platicando y me dice: Alex, quería llorar, quería gritar, me levanté a las 12 de la noche sudando y quería irme a la sala de mi casa, ponerme una almohada en la boca y gritar. Y le digo: ¿por qué? Es que escuché que una mamá y su novio abusaron de una niña de 10 años. Le dieron droga, la drogaron, y después este hombre la abusó, y cuando la niña despertó en medio de aquel abuso, empezó a gritar y la mataron y la descuartizaron y la tiraron. Y dice: eso me dolió tanto. Es que la maldad del corazón del hombre siempre está en continuo mal. ¿Tú crees que Dios pensaba que tú vivas una vida sufriendo como madre soltera? ¿Tú crees que Dios pensaba que haya matrimonios, que haya engaños, que haya mentiras? Eso no es el diseño de Dios, ni era la intención de Dios. La maldad del corazón del hombre está creciendo mucho. Por eso dice Marcos, el Señor Jesucristo hablando acerca de lo que contamina al hombre, Marcos 7:20, dice: pero les decía que de lo que el hombre sale, aquello es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Dice: todas estas cosas son las que contaminan al hombre porque salen de su corazón. Y es una tristeza que el hombre esté viviendo una vida por la cual no fue creado. El hombre no fue creado para vivir este estilo de vida. El hombre fue creado por Dios conforme a su imagen y su semejanza para vivir un nivel de vida mucho más alto, mucho mejor. Jesucristo le recrimina a los hombres religiosos y les dice en San Juan capítulo 8, versos del 41 al 44, porque los hombres estaban haciendo mal. El Señor Jesucristo les dijo: ustedes son mi creación y yo he hecho buenas obras y quiero que ustedes caminen en ellas, que ustedes sean expertos en buenas obras. Pero Jesucristo le dice a los religiosos, dice: ustedes hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Y le dijeron: entonces nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús les responde, Jesús entonces les dice: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconoces mi lengua? Porque no puedes oír mi palabra. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de su yo, habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Qué increíble está esto. Señor Jesucristo le dice: ¿sabes qué? Si Dios es tu papá, haz buenas obras. Pero como Dios no es tu papá, tú estás haciendo malas obras, estás haciendo las obras de tu padre. Dice: nosotros tenemos un padre que es Dios. Pues si tu padre es Dios, entonces escucha mi palabra y ámame y haz lo que yo te digo. Pero como no puedes oír mi palabra, ¿por qué? Porque estás haciendo las cosas que tu padre, el diablo, te está pidiendo que hagas. El diseño está completamente deshecho. El diseño está mal, porque fue hecho con un propósito.
y no lo estaba cumpliendo. Pero como Dios es un Dios de redención, siempre tiene una respuesta a la maldad y siempre tiene la fórmula o el diseño para reconquistar lo que es de Él. Me siento muy espléndido hoy. Déjenme explicarle algo que Dios quiere hacer en todos nosotros. ¿Puede pasar tu hijo? ¿Cómo se llama? Pénico, por favor. El niño. No, quiero enseñarte algo. Nada más que quiero que me respondas, ¿sale? ¿Cuánto vale este billete? ¿Quién creó este billete? El Banco de Estados Unidos, ya no lo creé, lo hubieran agarrado ya. De Estados Unidos, ¿verdad? Yo te voy a regalar este billete, ¿sí? Nada más que te voy a hacer unas preguntas. Si yo hago así un billete, ¿cuánto vale? Si lo piso, ¿cuánto vale? Si lo rompo. Si lo rompo, ¿cuánto vale? Si lleva las dos partes. Lo que vamos a hacer, traemos un poco de tape que tiene el Redentor. Jesús tiene tape para pegar lo que mucha gente pisa, lo que mucha gente maltrata y lo que muchos llegan a despreciar, para después presentárselo a su Padre y decirle: si está arrugado, si está roto, si está maltratado, pero papá sigue valiendo $20. Lo que quiero decir con esto es muy sencillo. Tú tienes un valor increíble. Dios te diseñó. Y a pesar de que hayas pasado tantas cosas difíciles en tu vida, nunca vas a perder para Dios ese valor. A pesar de que la vida te haya arrugado, como yo arrugué el billete, tú sigues valiendo para Dios tanto como no te imaginas. Y a pesar de que te hayan pisoteado muchas veces, en muchas circunstancias, Dios te levanta y sigues valiendo lo mismo que Él te diseñó. A pesar de que te hayan roto y te hayan quebrantado y lloraste porque se fue, o lloraste porque te maltrató, o lloraste porque tienes necesidad, Dios te sigue viendo igualmente de hermoso, igualmente de hermosa. A pesar de que hayas vivido una vida de destrante, hiciste un desastre en tu vida y te fuiste y lastimaste y dañaste, Dios sigue amándote. Ese es el amor incomprensible de Dios. Yo no lo puedo comprender, pero Dios sigue mirándote con el mismo valor. Tú tienes un valor infinito para Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios quiere redimirnos como su creación, que tú sepas que tiene un diseño en tu vida. Tú eres único. A nadie nos gusta que se nos caiga el cabello. A mí se me empezó a caer hace unos 5 años, 6 años. Y dices, ¿y qué onda, no? Pues ¿sabes qué? O sea, hay cosas que deben de preocuparle más a la gente en la vida, que si se te cae, que si no se te cae, que si estás bien, si estás mal. ¿De qué te sirve tenerlo todo si no estás viviendo el propósito de Dios en tu vida? ¿De qué te sirve tener una casa grande o no tenerla si no estás viviendo en el propósito de Dios para tu vida? ¿De qué te sirve estar alto, estar bajo, estar joven, estar viejo si no estás viviendo el propósito de Dios para tu vida? Viene Satanás y empieza a rogar el corazón, empieza a ensuciarlo, empieza a dañarlo, pero Jesucristo aparece a la escena, la respuesta a nuestras necesidades, la respuesta al quebranto. Fíjate lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, voy a leer de versos 8, 9 y 10. Dice: el que hace pecado es el diablo,
Porque el diablo desde el principio peca. Dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. Cualquiera pues que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, la simiente de Dios. No puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto es manifiesto los hijos de Dios y los que son hijos del diablo, que cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí se va a manifestar. Y yo creo que Dios quiere redimir nuestro corazón. Dios quiere que tú vivas el potencial que Dios ha puesto en tu corazón. Yo creo que Dios quiere que tú redimas todos los conceptos y todos los pensamientos equivocados acerca de tu personalidad y acerca del propósito por el cual estás en esta iglesia o en tu casa o eres esposo o esposa de esta mujer. Dios tiene un propósito para ti y Dios quiere redimir completamente ese propósito y que tú lo vivas al 100%. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino solo para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Esa es la respuesta que nosotros necesitamos. Tú tienes un propósito, Dios te diseñó con un propósito y Dios quiere que ese propósito lo vivas porque Él ya diseñó buenas obras. Hay cosas buenas que van a ocurrir en tu vida porque Dios ya las diseñó, porque Dios las planteó ya delante de ti y Él te pone. Nada más nosotros tenemos que ponernos con Dios flojitos y cooperando, decir que Él te dirija, que Él forme tu carácter, que Él forme tu corazón para que puedas tú caminar en esa buena vida, en esas buenas obras que Él preparó para que tú anduvieras en ellas. Quiero terminar con esta escritura, San Juan, capítulo 14. Quiero leer del verso 10 al 14. Dice así, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que permanece en mí, Él hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. De cierto les digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las va a hacer, y mayores que estas, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo voy a hacer, yo lo haré. Me impacta esta palabra, porque si hay algo que nosotros tenemos que hacer, es reconocer que somos diseño de Dios. Cada parte de tu cuerpo es útil, ¿verdad? Aunque no la veas. Yo no puedo funcionar sin mis riñones. No pudiera vivir sin mi corazón. Mientras mi corazón está sano y vivo, me pudiera faltar una mano, un pie, pero mientras el corazón está trabajando bien, tengo esperanza de sanar. Pero si mi corazón está dañado, está herido, mi esperanza va a ser mínima, porque sin corazón no puedo vivir. Y es el diseño de Dios para mi vida. Puedo vivir sin un oído, puedo vivir sin un dedo de mi mano, puedo vivir sin algunas partes de mi cuerpo, pero sin corazón no puedo vivir. Es el diseño divino de Dios. Hay muchas cosas en tu vida que Dios diseñó para que tú las vivas y son buenas. Y Dios quiere redimir ese diseño. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo Dios empieza a trabajar en nosotros para que nosotros alcancemos ese potencial? Dios mismo se lo dijo a Pedro en el libro de Mateo en el capítulo 6. Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, y lo que Dios quiere es edificarnos a nosotros como parte de su iglesia, ponernos
en el lugar indicado para el diseño divino. Aunque tú y yo somos diseños individuales de Dios, con propósitos perfectos, con propósitos específicos, también somos parte de una visión más grande de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decir cuando dice: mi iglesia la voy a edificar y las puertas de la Hades no prevalecerán en contra de ella? La iglesia de Jesucristo la edifica edificando caracteres. Yo antes pensaba que era mucha teología y que íbamos a aprender muchas doctrinas teológicas, pero me doy cuenta, de acuerdo a la Escritura, que lo que Dios quiere construir en nosotros es carácter. Hombres y mujeres fieles, confiables, buenos padres, buenas madres, porque eso es lo que forma la iglesia, es lo que trae un buen testimonio dentro de la iglesia. Son las próximas enseñanzas. A mí me gustaría hablar de diseños, pero ahora vamos a hablar de diseños de Dios. ¿Cómo es que cuando Dios quiere hacer algo le da el diseño al hombre? Y cuando el hombre cumple con este diseño y lo hace de acuerdo al diseño que Dios específicamente, ¿cómo es que Dios entonces empieza a actuar en la vida del hombre dentro del diseño que Dios programó? Cuando Dios le dijo a Noé: ya la maldad ha subido demasiado, ya me duele el haber creado al hombre, le da un diseño y le dice: hazte una arca, porque viene un juicio. Voy a destruir todo y el arca va a tener estas medidas, la vas a hacer de este material y va a tener estas cosas particulares. El trabajo de Noé en ese tiempo entonces sería el construir el arca de acuerdo a los tamaños y al material específico que Dios le había dado. Cuando Dios le da esas instrucciones es con una razón, y la razón es la siguiente: el arca sería para salvar a una familia de la destrucción de un juicio que iba a venir a la tierra. Entonces, cuando Noé construye el arca, se hace para atrás y hace todo conforme Dios se lo pidió. Entonces su familia únicamente fue salva del diluvio. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que si nosotros aprendemos a trabajar en orden y hacemos la estructura del diseño de Dios para tu vida y para la iglesia, entonces vamos a poder hacer lo que hizo Noé. Vamos a mirar que Dios va a hacer lo que Él quería hacer, lo que Él quiere hacer en medio de nosotros, así como lo hizo con Noé y con su familia. Vino aquel gran diluvio y ahí ya no tenía nada que ver Noé con eso. Ya era Dios el que estaba cumpliendo lo que le había advertido que iba a venir a la tierra por causa de la maldad del hombre. Y solamente Noé, sus hijos y sus esposas se salvaron de aquel diluvio. Pero ya no tenía nada que ver Noé, solamente su responsabilidad era trabajar y vivir y hacer el propósito o el diseño que Dios le había dado para que tuviera éxito en la vida. Ahora, Dios nos da a nosotros siempre diseños para sacarnos adelante. Dios te quiere sacar adelante. Nuestro trabajo es entender entonces que somos parte del diseño de Dios y que Dios tiene un diseño para que tú llegues a encontrar la felicidad, para que llegues a encontrar la paz, para que llegues a encontrar la salvación de Dios. Dios nos da diseños. Nuestro trabajo sería entonces, de aquí a las otras 4 enseñanzas, mi trabajo enseñarles acerca de este diseño. Porque creo que hay muchas cosas que Dios nos dice en la Escritura que deberíamos de hacer y se han distorsionado. Y si nosotros encontramos el diseño que Dios quiere, lo único que tenemos que hacer es trabajar de acuerdo al diseño, y entonces vamos a encontrar que Dios va a hacer lo que nos ha prometido en su palabra. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Dile al que está a tu lado: tú eres un diseño de Dios. Qué hermoso. Y Él tiene un propósito específico para tu vida. Él ha creado buenas obras y te ha puesto para que camines en ellas. Dios es bueno. No hay un diseño más hermoso
más precioso que la forma que Dios diseñó la familia. No hay cosa más grandiosa que la forma que Dios diseñó su iglesia. Y tú eres parte de eso. Tú eres un diseño único y exclusivo de Dios. Dios te creó, eres tu creador. Y te hizo perfecto. Por eso es que nosotros podemos llegar a conocer la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Porque nosotros somos el diseño de Dios. Todo lo que Dios creó fue con el poder de su palabra, ¿verdad? Y hágase esto y se hizo. Y sepárese esto y todo se separaba. Pero cuando llega el momento de diseñarnos a nosotros, Dios se remanga su túnica, mete sus manos